Buenos días y que el Señor les bendiga a todos. Qué grato es estar en la casa de nuestro buen Dios para adorarle y para escuchar su palabra para nosotros. Amén. ¿Alguna vez usted ha mirado las noticias? ¿Sí? ¿Qué efecto causan las noticias en usted? Generalmente, pues, porque algunas noticias son bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué efecto causan las noticias cuando las vemos? ¿Cómo? Tristeza, ¿verdad? Mucha desesperanza, desesperación. ¿Cómo? Hay mucha, bueno, sí, depende de la noticia, pero generalmente el cuadro que nos muestran en las noticias es mataron no sé quién, se robaron no sé qué, abuso a no sé quién, ¿cierto? Y uno a veces queda tan abrumado de las noticias que yo no sé, pero a mí me ha pasado. Yo digo, ay, no voy a ver noticias. No voy a ver noticias porque, ay, no, qué estrés. Y apago el televisor. ¿Ah? Nada más las primeras noticias. Y luego, entonces, la bruma de pensamiento, ¿verdad? Hércole, que mañana no tengo para comer, ay, que no tengo el trabajo, ay, que mi familia, ay, que fulano está enfermo, ay. Y entonces viene la ansiedad y viene el estrés y entonces quedamos como, ¿y ahora cómo salgo o quién puede salvarnos de esto? Y en esta mañana, en el nombre del Señor, espero que la palabra pueda responder esa pregunta. Porque nuestro buen Dios, que es guerrero y vengador, en Él podemos confiar en su carácter que trae salvación de los enemigos y de la destrucción. Nuestro buen Dios es guerrero y vengador y podemos confiar en su carácter que trae salvación de los enemigos y de la destrucción. Para eso quiero invitarles a que vayamos al libro de Nahum. Nahum es uno de los profetas menores y ya sé que es muy poco conocido, está ahí escondidito entre Miqueas, después de Jonás y luego viene Miqueas y ahí está Nahum. El libro de Nahum. Y vamos a ubicarnos en el capítulo 1. ¿Estamos ahí ya? Amén. ¿Sí? Todavía no. Es un profeta menor. Está un poco cerca de Mateo porque ya ahí casi se acaba el Antiguo Testamento. Listo, ahora sí. Bueno, vamos a leer así la palabra del Señor. Y hoy vamos a aprender Jehová el guerrero divino. Amén. Jehová el guerrero divino. Eso vamos a aprender en esta mañana. Y dice así: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza el mar y lo hace secar, y agota todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo?
Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mas con inundación perpetua consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová: aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Mas acerca de ti mandará Jehová, que no quedará ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti, el malvado. Pereció del todo. Soberano Dios, bueno, vengador y celoso, bondadoso Dios, ante ti estamos en esta mañana, agradecidos por tu palabra y expectantes de lo que tú quieres enseñarnos, Señor. Presentamos ante ti nuestros corazones, todos y cada uno de nosotros estamos necesitados de ti, Señor. Tú eres quien conoces lo que hay en lo profundo de nuestro ser y la necesidad, Señor, que necesita ser suplida por medio de tu palabra poderosa. Tu palabra es viva, Señor, y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos, y ella penetra hasta partir el alma y todo el ser en nosotros. Rogamos que esa palabra viva hoy, Señor, pueda romper en nosotros todo lo que sea en contra tuyo y todo argumento, Señor, que se haya levantado en contra de tu conocimiento, y que tu palabra, Señor, que es viva, también traiga libertad a nosotros y traiga consuelo y traiga esperanza, sabiendo, Señor, quién eres tú y por qué podemos confiar en ti. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, Señor. Que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro hoy y que Él sea hablando, Señor, a través de mí. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, te agradecemos, oh Dios. Amén y amén. Jehová, el guerrero divino. ¿Cuál es el título? El guerrero divino. Y lo que tenemos que recordar es que nuestro buen Dios es guerrero y vengador, y que podemos confiar en su carácter, que trae salvación de los enemigos y la persecución. Y bueno, estamos en el libro de Nahum, un libro poco conocido, hace parte de los profetas menores. Los profetas menores, ya sabemos, hay profetas mayores y hay profetas menores. Antes, en la Biblia hebrea, los profetas menores no estaban separados, sino que se conocían como el libro de los 12. El libro de los 12, o sea, los 12 profetas era un solo libro que se conocía como el libro de los 12. El tema en general del libro de los 12 es la ira de Dios. La ira de Dios, el juicio venidero sobre la maldad y el reino justo de Dios que Dios va a establecer. Ese es el tema general de todo el libro de los 12. Si usted lee los profetas menores, se va a dar cuenta que siempre va a hablar de la ira de Dios. Entonces,
Nahum, como hace parte de este libro, no se escapa de esto y entonces en su tema central está la ira de Dios y la venganza de Dios sobre sus enemigos. Este libro de Nahum nos muestra a Dios como un guerrero divino que pelea, que está dispuesto a batallar en defensa de su pueblo. Y empieza con un himno, que es el capítulo 1 que acabamos de leer. Es un himno que exalta el carácter de Dios y que lo demuestra entre cómo Dios va salvando a su pueblo y al mismo tiempo va castigando al malvado y a sus enemigos. Eso es lo que más o menos nos va mostrando. La profecía es dada para Nínive. Si recordamos a Nínive, ¿verdad? ¿En cuál libro se menciona Nínive? En el libro de Jonás, muy bien. Entonces, estos dos libros son prácticamente paralelos. Nahum es la continuación de lo que sucedió en Jonás. Escrito para Nínive, pero aunque fue escrito una profecía contra Nínive, realmente el libro fue dado para Judá. ¿Y cómo así? Bueno, la idea era que a través de esa profecía el pueblo de Judá fuera lleno de esperanza y fuera fortalecido de saber que Dios los iba a salvar de la mano de sus enemigos. Bueno, ese es un poco de contexto para que ustedes puedan entender por qué eso está ahí y qué quiere decirnos Dios a través de eso. Así que no me miren así como, ¿qué está diciendo? Entonces, el libro de Jonás se escribió aproximadamente 100 años antes del que cuando se escribió Nahum. O sea, imagínense, un poco más de 100 años, Dios le dijo a Nínive que si no se arrepentía la iba a destruir. Y Nínive tuvo una respuesta favorable hacia el favor de Dios y se convirtió de su pecado y se arrepintieron y Dios los perdonó. Pero pasaron 100 años y un poco más y ellos se olvidaron de que Dios es lleno de ira y que no tiene por inocente al culpable. Entonces 100 años después ellos estaban desbocados en maldad. Dice el capítulo 3, versículo 1, que Dios le dice que son una ciudad sanguinaria. Así de perversa era esta ciudad. Entonces Dios dice, a través de Nahum, 100 años después, voy a ejercer juicio sobre esta ciudad, porque voy a defender a mi pueblo. Dios los había usado, sí, los había usado como castigador contra el reino del norte, el reino de Israel, porque habían pecado contra Dios. Y en el año 722 ellos exiliaron al pueblo de Israel. Pero luego querían también tomar al pueblo de Judá y Dios dice, no, ahí no te lo voy a permitir. Y manda esta profecía. El libro, tiene solamente 3 capítulos y se menciona el nombre de Jehová 12 veces. En 3 capítulos el nombre de Jehová aparece 12 veces. Y lo más extraordinario es que en el capítulo 1 que leímos aparece 9 veces el nombre de Jehová. O sea que lo que Dios quiere decir es supremamente importante y quiere poner su sello de que Él es el que va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Entonces, en el capítulo 1, versículo 1 dice profecía sobre Nínive y ya tenemos una idea de qué pasó ahí, ¿verdad? Libro de la visión de Nahum, y Nahum significa consolador o consuelo. Entonces no sé si notamos el paralelo o la paradoja entre esto. Nahum es consolador, pero el mensaje que le está dando a los enemigos de Dios, en este caso a Nínive, no era consolador, ¿verdad? Era fuerte que les iba a dar. Pero el consuelo no era para ellos, el consuelo era para Judá,
porque a través de eso Dios quería demostrar que los iba a salvar. Versículo 2 inicia y dice: Jehová es Dios, ¿qué? Dios celoso. Wow, y empieza con el nombre con el que Dios se reveló, el Dios del pacto, que significa que Él es el eterno, el todopoderoso, autoexistente en sí mismo. Entonces, Jehová, el todopoderoso, que es eterno, que tiene todo poder y es soberano y existe en sí mismo, es el que está hablando y dice de sí mismo que es como celoso. ¿Cuántos han experimentado celos aquí alguna vez? Ay, sí, ahora ninguno ha sentido celos, ¿verdad? El celo del Señor es diferente al que nosotros podemos experimentar. Porque cuando nosotros sentimos celos es porque estamos inseguros de la otra persona o de lo otro que tenemos o lo que estamos celando, ¿verdad? Si estamos inseguros, entonces empezamos a sentir ese celo. Pero el celo del Señor es diferente porque tiene que ver, está relacionado con la santidad de Dios y con la furia y con la ira que Él siente al ver que su santidad está siendo maltratada, digámoslo así, por causa del pecado y de la maldad. Entonces Él se llena de furia contra el mal y eso es el celo de Dios. Entonces Dios es celoso, o sea, se llena de furia en contra de la maldad. Pero sigue diciendo que además de celoso, ¿cómo es Él? Es vengador. Wow, ¿usted había escuchado que Dios es vengador? Es difícil a veces en nuestra mente poder relacionar a Dios con un Dios lleno de ira, que está airado y que es vengador y que tiene toda su fuerza en contra del mal. Porque nos gusta la otra parte, nos gusta más, es que Dios es amor, es que Dios es bueno, es que Dios es misericordioso, es que Dios es perdonador. Esa parte del carácter de Dios nos encanta, ¿verdad? Pero cuando nos dice Dios, es que yo también soy celoso y soy vengador, lleno de ira, esa parte como que, ay, Señor, ¿de verdad eres tú? No, ese no eres tú. Dios está diciendo de sí mismo que es vengador. Y sigue diciendo, Jehová es vengador y lleno de indignación. Está indignado contra la maldad y contra el pecado. Y dice en el versículo 1, se venga de sus adversarios, o sea, de sus enemigos, y guarda el enojo para con sus enemigos. Y esto es lo primero que vamos a conocer a través del libro de Nahum, es el carácter de Dios. En primer lugar, Dios es celoso y castiga el mal. Eso hace parte del carácter de Dios. Dios es celoso y castiga el mal. Pero también Dios es un guerrero todopoderoso y soberano. Y lo vamos a ver en los versículos 3 en adelante. Dice así: Jehová es tardo para la ira. Wow, ¿verdad? Parece paradójico. Dios está airado, pero es tardo para la ira. Si se acuerdan, ¿cuánto tiempo antes había hablado Jonás el mensaje para Nínive? ¿Cuántos años antes? Yo les di 100 años aproximadamente, ¿verdad? Y luego de 100 años era que Dios estaba diciendo que los iba a juzgar. ¿Es tardo o no es tardo para la ira? Sí, ¿verdad? Porque esperó 100 años a que ellos se pudieran arrepentir, pero ellos no quisieron aceptar el perdón de Dios. Entonces Dios dice que es tardo para la ira. Y lo demostró con Nínive porque les aguantó 100 años de maldad. Pero cuando su copa se rebosó de la ira porque es lleno de indignación contra la maldad,
Entonces dijo, ya no más, ya no va más. Dios es lento para la ira, querido hermano y amigo que escuchas. Y como dice en Primera de Pedro, Él no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. El día de la ira del Señor va a venir sobre la tierra para juzgar a todo aquel que hace y practica la maldad. El Señor es lento para la ira, pero también es grande en poder, dice el versículo 3. Grande en poder, o sea que Él es el Todopoderoso y no tendrá por inocente al culpable. Y aquí el Señor, a partir de estos versículos, empieza a hacer unas ilustraciones y espero que las podamos desglosar rápidamente, porque Él empieza diciendo en el versículo 3, Jehová marcha ¿en dónde? Ahí si ustedes me están siguiendo. ¿En dónde? En la tempestad y el torbellino. Una tempestad. ¿Alguna vez usted ha estado en el centro de una tempestad o de un torbellino? No, yo no y no quiero. Yo creo que ninguno y no queremos porque algo que cause más temor, que sea muy atemorizante en la tierra es una tempestad, y más si usted está en el mar, ¿verdad? Uy, eso tiene que ser horrible. Una tempestad en medio del mar. Y un torbellino, esa columna de polvo, de brisa, de viento que va arrasando con todo. Y el Señor dice, hablando sobre su carácter, que Él corre en la tempestad. Como dice el versículo 3, ¿qué hace Dios en medio de la tempestad? Marcha. O sea que Él que camina en medio de la tempestad y el torbellino. ¡Wow! O sea que ese Dios que está airado y que es todopoderoso tiene el poder de caminar en medio de las cosas que a nosotros nos pueden atemorizar mucho, como una tormenta. Y trayéndolo a nuestro tiempo, hermano, amigo que escuchas, hay tormentas en nosotros, ¿verdad? Hay cosas que nos parecen tormentosas y que no las podemos franquear. Quiero decirte por medio de la palabra que Dios marcha en medio de la tormenta. Lo que nos atemoriza a nosotros, al Señor no le hace nada. Él camina tranquilamente en medio de la tempestad y del torbellino. Y esas grandes nubes de tempestad son como el polvo en los pies del Señor. ¡Wow! Dios es grande, es lo que Él nos está enseñando. Que el guerrero divino es soberano y todopoderoso. Pero también nos ha enseñado que es celoso y que se venga del mal. Pero que ese guerrero divino es todopoderoso y soberano sobre todo lo que existe. Pero sigue diciéndonos, versículo 4, Él amenaza el mar y lo hace secar, agota los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. El mar es lo más inmenso que hay en la tierra. El 70% de la tierra, bueno, del planeta Tierra es agua. Imagínense nada más por ahí. O sea que en el 30% de tierra es donde nosotros vivimos. O sea, comparado ni siquiera el 50%, solo el 70% del planeta Tierra es agua. O sea que es algo inmenso. El mar es profundo. Es oscuro también el mar. A 200 metros después, en la profundidad del mar, ya el sol, la luz del sol no penetra.
O sea que la mayor parte del mar es oscuridad total. Hay peces que tienen luz propia porque como no hay luz de sol, entonces ellos tienen que tener su propia luz. Y el lugar más alto de nuestra tierra, que es el monte Everest, que tiene 8.800 metros, no llega. Le alcanzarían más o menos 2 kilómetros para llegar a la profundidad que hay en el mar, que es el punto más profundo en la tierra. Entonces, divisemos lo grande que es el mar, lo temeroso que es, lo profundo y oscuro que puede ser. Pero el Dios guerrero, ¿qué dice que hace con el mar? Según el versículo 4, Dios, ¿qué hace con el mar? Da la orden y ¿qué pasa? Se seca, ¿verdad? Ese mar tan profundo, a la orden del Dios Todopoderoso, se seca. ¡Wow! Ese es Dios, y ese es Dios que quiere que nosotros le conozcamos como el Dios Todopoderoso que hace secar el mar y los ríos. Y de hecho en Éxodo y en Josué tenemos un ejemplo de ello. El Señor secó el mar Rojo y secó el río Jordán para que el pueblo pasara por ahí. Pero además dice que los montes de Basán y el Líbano y todo esto fue destruido. Estos 3 lugares que menciona la Biblia eran los más verdes en esa zona donde ellos estaban. Y eran los más fructíferos. Era para Nínive, era el símbolo de riqueza y prosperidad. Ellos se sentían seguros porque tenían zonas verdes que podían producir y que les podían dar alimento y que producían la riqueza que los sostenían. Entonces ellos estaban seguros con sus montes. Y el Señor dice que los va a destruir. Dios destruye lo que parece seguro. A veces, y haciendo un puente hacia nosotros, el Señor tiene que quitarnos cosas en las que nosotros estamos sosteniéndonos porque nos sentimos más seguros con eso que con Él. Ay, es que no trabajo y ahora ¿qué va a pasar conmigo? Ay, es que. Entonces el Señor quiere que nosotros lo conozcamos como el Todopoderoso, que tiene soberanía sobre todo y que es todopoderoso incluso para secar el mar, para destruir lo que parece en la fuente de nuestra riqueza o la fuente de cualquier riqueza. Incluso Él la puede destruir porque Él es todopoderoso. Los montes, dice el versículo 5, que los montes tiemblan delante de Él. Todos se derriten y la tierra se conmueve en su presencia y el mundo y todos los que en Él habitan. ¡Wow! Las montañas que son tan grandes y tan estables para nosotros y para los ninivitas en ese momento, el Señor dice: yo las hago temblar, y no solamente las hago temblar, sino que también las hago ¿qué? Las hago derretir. Imagínense ustedes y eso que no es una montaña muy grande la que tenemos aquí cerca, donde está el batallón, derritiéndose. Nos causaría una conmoción impresionante porque para nosotros es algo estable, ¿verdad? Que está ahí, que eso no se mueve por nada del mundo. Pero Dios dice que Él las hace derretir y tiemblan ante su presencia. Ese es nuestro Dios guerrero, que tiene autoridad y dominio sobre todo. Nada se le puede hacer frente. Y es el que Él quiere que conozcamos su carácter de poder. Pero además hace una pregunta en el versículo 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? Y yo les pregunto,
¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Qué me responde usted? Nadie, ¿verdad? La respuesta es obvia. Nadie puede permanecer en pie delante de su ira. Y Dios es un Dios que está airado en contra del pecado. ¿Quién puede permanecer en pie delante de su ira? Dice. ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Nadie puede permanecer en pie delante de él. Pero, oh, wow, gloria a Dios, porque muchos años después, varios siglos después, hubo una respuesta a eso. En la cruz, hermanos, en la cruz hubo una respuesta diferente, porque sí, es cierto, nadie puede estar en pie ante su ira, pero en la cruz, Cristo hizo lo que parecía imposible. Y Cristo soportó todo el peso de la ira de Dios para que tú y yo pudiéramos estar seguros en ese Dios Salvador. A Él sea la gloria. Porque Cristo Jesús sufrió, cargó el peso de nosotros. Dice en Isaías que el peso de nuestro pecado, de nuestra maldad fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. Y dice la palabra aquí en Romanos, vamos a leerlo. Romanos 3:25. Dice que Jesús, Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cristo es la propiciación. La propiciación es eso que apacigua la ira. El propiciatorio era la tapa que cubría el arca del pacto y en donde se rociaba la sangre cuando se hacía el sacrificio. Y cuando esa sangre era rociada sobre ese propiciatorio, la ira de Dios se aplacaba sobre el pueblo. Y ahora Romanos nos dice que Cristo Jesús fue entregado y es la propiciación por nuestros pecados. Cristo es el que aplacó la ira de Dios. Y Hebreos lo dice de una manera más hermosa, que lo hizo una vez y para siempre. En Cristo somos salvos de la ira de Dios. Porque ¿quién podrá estar en pie ante su ira? Nadie, pero Cristo pudo soportarlo. Y si usted y yo nos acogemos a la gracia de Cristo, entonces somos salvos de la ira de Dios. Porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Y si hay una persona aquí que no conoce a Cristo, y quiero hacer este paréntesis, quiero que recuerdes que Dios no tiene por inocente al culpable. Hay que pagar, ya sea en la cruz o en el infierno, pero tendrás que pagar. Tú decides si te acoges al sacrificio de Cristo para que esa ira sea aplacada y el precio sea pagado en la cruz, o te prefieres enfrentar a la ira de Dios en el día final y pagarlo en el infierno. Temamos pues, porque Dios es un Dios lleno de ira. Pero en Cristo, oh, nuestro maravilloso Cristo, hay esperanza, hay salvación de la ira, hay salvación de la ira de Dios. Versículo 7. El carácter del guerrero divino es que Jehová es bueno y es un refugio a quienes confían en Él.
Dice el versículo 7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que confían en Él. El carácter de Dios también es bueno. Sí, está lleno de ira, sí, es vengador, sí, es celoso, sí, Él va a juzgar la maldad, sí, es todopoderoso, pero sí es bueno. Jehová es bueno, Él es bueno y es la fortaleza de nuestras vidas en medio de la angustia. Y era lo que les decía al pueblo de Judá en ese momento. Sí, yo vengo, yo estoy airado, pero si ustedes confían en mí, les decía el Señor al pueblo de Judá, entonces van a tener un refugio en medio de la angustia. Porque Jehová es refugio, es la fortaleza en medio de la angustia. Y hoy en día esta palabra es real en nosotros. Si ya nos hemos acogido a Cristo, eres libre de la ira de Dios. Somos libres de la ira de Dios y podemos entrar con libertad a su presencia. Podemos disfrutar de la bondad de Dios. Confiemos en la bondad de nuestro Dios. Así como Él le animaba al pueblo en ese momento, nos anima hoy a poner toda nuestra confianza en el Dios guerrero, que es celoso, que es vengador, pero que es bueno y que es nuestro refugio. Así que no te afanes. Hay esperanza en Cristo. Hay salvación, una esperanza viva en el reino eterno de nuestro Señor. Porque sí, vamos a tener que atravesar por dificultades y por angustias. A eso fuimos llamados, dice Primera de Pedro 2. Fuimos llamados a pasar tribulación y persecución. Pero el Señor dijo en Juan 14:1, vamos a leerlo. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. No nos angustiemos, no nos turbemos. En medio del dolor que podamos sentir, las preguntas sin respuestas que podamos experimentar hoy, tal vez un diagnóstico médico inesperado, tal vez una situación económica que no sabes cómo enfrentar, tal vez una situación familiar que es dolorosa y difícil de llevar. Si estás en Cristo, Él dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, porque Jehová es bueno y es fortaleza en medio de la angustia. Cuando todo está turbado, el Señor nos da su paz y es nuestro refugio en medio de la angustia, porque Él conoce quienes confían en Él. El carácter de Dios es bueno y eso nos debe llenar de esperanza, querido hermano. Saber que Dios nos guarda y nos libra y que Él es bueno y que todo lo que hace es bueno, nos da esperanza. Pero aunque tengamos que pasar por aflicciones, porque las tenemos que pasar, Dios nos ha equipado, ha puesto en nosotros unas herramientas para que nosotros podamos atravesarlas. Juan 14:27. Juan 14:27. ¿Qué nos dice Juan 14:27? Bueno, se oye un murmullo, pero yo creo que ya todos ustedes lo dijeron. ¿Cuál es la herramienta que el Señor nos provee en medio de la angustia?
la paz. La paz os dejo, dice el Señor. Mi paz os doy. Y yo no os la doy como el mundo la da. Y nos dice algo más, que se turbe vuestro corazón y tenga miedo. No, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Una vez más, el Señor nos recuerda su bondad y nos da las herramientas para enfrentar las dificultades que tengamos que enfrentar. Porque sí tenemos que atravesar dificultades. No vamos a estar todo el tiempo, digamos, como quisiéramos, pero sí como Dios quiere. Y si sabemos que Dios es bueno, entonces sabemos que podemos confiar en Él. Amén. Podemos confiar en el carácter de nuestro buen Dios, que es guerrero y vengador y que nos da salvación de nuestros enemigos. En los versículos siguientes del libro de Nahum, luego que Dios hace una presentación de sí mismo, a partir del versículo 8 hasta el versículo 15, habla de los hechos de Dios. Primero, hasta el versículo 8 habló del carácter de Dios, pero ahora, a partir de estos versículos 8 al 15, habla de los hechos de Dios. Y estos hechos de Dios se manifiestan de dos maneras: en castigo contra los enemigos de Dios y en salvación para el pueblo de Dios. Así que en estos versículos vamos a ver entrelazado este tema. Dios da juicio contra los ninivitas y al mismo tiempo le da ánimo y salvación a Judá. Y eso lo vamos viendo en los versículos 8, 9, 10 y 11 para el castigo, y el versículo 14 también habla de castigo, pero el versículo 12, 13 y 15 hablan de salvación. Entonces dice en el versículo 8 que más con inundación impetuosa, consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza dos veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó el mal contra Jehová, un consejero perverso. Y el versículo 14 también es juicio contra los enemigos, contra los de Nínive. Mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura, estatua y fundición. Allí pondré mi sepulcro. Los hechos de Dios se manifiestan en juicio contra los enemigos de Dios. Nínive fue destruida, efectivamente, en el año 612 antes de Cristo, y justamente como dice el versículo 8, con inundación tempestuosa. Nínive tenía unos muros de 30 metros de altura y 15 metros de ancho. Aún así, hubo una inundación que rompió el muro. Y los de Babilonia, junto con los medos, el imperio medo-persa, se unieron y tomaron cautiva la ciudad y la destruyeron por completo. Tanto que también se cumple la palabra del versículo 15, dice: mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria. Tanto fue la destrucción que la ciudad se perdió totalmente de la tierra, de la geografía, hasta 1847 más o menos, que un arqueólogo encontró los restos de la ciudad, pero pasaron muchísimos siglos en que no hubo más memoria de esa ciudad. Entonces la palabra de Dios se cumplió al pie de la letra, porque Dios es guerrero y se venga de sus enemigos. Cumplió lo que había dicho contra este pueblo, porque este pueblo había
pasado por alto la bondad de Dios y no quiso acogerse a la gracia en Cristo. En ese momento no estaba en Cristo, pero a la gracia que Dios les estaba extendiendo. Hoy en día, hermano, no tenemos ese tipo de enemigos, ¿cierto? De hecho, ¿qué dice Efesios 6:10? ¿Cómo dice Efesios 6:10? Que nosotros debemos ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 12. ¿Tenemos lucha contra sangre y carne? No tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces, ¿contra quién es nuestra lucha? Wow, yo sé que ustedes lo leyeron aunque no se entendió, pero antes el Señor había tenido una lucha contra los enemigos del pueblo de Israel porque estaban en el antiguo pacto, pero hoy estamos en el nuevo pacto por medio de Jesucristo. Y hoy dice la palabra que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra ¿quiénes? Principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha hoy. Pero, y aquí otra vez nuestro Señor Jesucristo hace presencia, porque la palabra dice que Cristo Jesús venció en la cruz. Y vamos a leer Colosenses capítulo 2 para entender qué fue lo que pasó y cómo nosotros somos librados del poder del enemigo. Colosenses capítulo 2, 14 y 15. ¿Qué dice? Amén, amén, gloria a Dios, porque Cristo Jesús venció a nuestros enemigos. Igual que en el Antiguo Testamento, Dios venció a los enemigos que eran humanos del pueblo de Judá. Hoy Dios ha vencido a nuestros enemigos también. En la cruz del Calvario, dice aquí Colosenses, que el Señor anuló el acta de los decretos que era contraria a nosotros. Todo el peso de la ira de Dios cayó sobre Cristo y Cristo anuló toda culpabilidad que había en contra nuestra. Pero además dice que despojó a los principados y a las potestades. O sea, les quitó todo, los dejó como sin nada. Y dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En Cristo está la victoria y la salvación de Dios para nosotros hoy, querido hermano. A Él sea la gloria. Jesucristo no solo apaciguó la ira de Dios en la cruz. Jesucristo no solo absorbió toda la ira de Dios, sino que también, además de darnos salvación, venció a todos nuestros enemigos. Todos nuestros enemigos, el diablo y todas las potestades, la muerte fue vencida. Hebreos, vamos a leer Hebreos capítulo 2. Hebreos 2, 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte el imperio de la muerte. ¿Y esto es a quién? Al diablo. Y así librar a todos los que por temor de qué estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El Señor también nos ha librado de nuestro enemigo, que es la muerte. Dice la palabra que el postrer enemigo que va a ser juzgado es la muerte.
el Señor también nos ha dado la victoria sobre la muerte. No solo ha vencido a nuestros enemigos, no solo ha absorbido toda la ira de Dios, sino que también ha vencido la muerte. Y que aunque en el tiempo de nuestra peregrinación aquí en la tierra, porque somos extranjeros, dice Primera de Pedro, y aunque en ese tiempo de peregrinación tengamos que padecer, podemos confiar en que nuestro Dios ya ha vencido. Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10. ¿Qué dice Primera de Pedro 5:10? Mas el Dios que nos llamó ¿a qué? ¿En quién? En Jesucristo, ¿verdad? Después que hayáis ¿qué? Un poco de tiempo, ¿verdad? Él mismo afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuánto tiempo tenemos que padecer según dice la palabra? Entonces tenemos que padecer, ¿sí o no? Sí. ¿Cuánto tiempo? Un poco de tiempo. Cuando tengamos que pasar por esos tiempos de dificultades en el tiempo de nuestra peregrinación, y según dice Filipenses 1:29 también, Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que ¿qué? Padezcáis por Él. Se nos ha concedido también el padecer por Cristo, entonces hay que pasarlo. Pero confiemos, Juan 16:33. Tengamos confianza, como dice Juan 16:33. Juan 16:33. Estas cosas pero yo he vencido al mundo. Esa es la palabra de ánimo de nuestro Dios para nosotros. En el mundo tendremos aflicción, ¿sí? Pero confiad, porque ¿quién ha vencido al mundo? Cristo Jesús ha vencido. En Cristo se hace real ese guerrero victorioso que es todopoderoso, que está lleno de ira, pero que nos libra del mal porque es bueno. Porque es bueno. En Cristo estamos seguros, querido hermano. Sí, vamos a pasar dificultades, pero confiad. Cristo ya venció a Satanás. Cristo ya venció la muerte. Cristo absorbió toda la ira de Dios. Estamos seguros en Cristo Jesús. Él nos libra de la ira de Dios. Pero recuerda, Dios no tiene por inocente al culpable. Si alguien no se acoge a la gracia de Dios, tiene que pagar en la cruz o en el infierno. Y una vez que Cristo se manifieste en gloria, porque Él viene por segunda vez, y cuando venga, viene con todo el peso de la ira para consumar el juicio de Dios sobre la tierra, dice Apocalipsis. Vamos a leerlo, para que usted no crea que yo le estoy diciendo algo que no es. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Versículo 1 en adelante. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, ¿cómo se llamaba? Apocalipsis 19:1. Se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga
y además, ¿qué hace? Pelea, juzga y pelea. Y dice que sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Cristo viene por segunda vez, pero esta vez no viene como vino la primera vez, que absorbió la ira de Dios. No, ahora Él va a ejecutar toda la ira de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Si no conoces al Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Te quieres enfrentar al todo el peso de la ira de Dios o te quieres acoger a Cristo Jesús? ¿Quieres recibirlo y conocerlo como Salvador o quieres conocerlo como juez implacable con todo el peso? Y si ya eres cristiano, ¿cómo vas a recibir el sacrificio de Cristo? ¿Cómo vas a enfrentar, ahora que sabes que en el Señor hay refugio, cómo vas a enfrentar los momentos de dificultad que te lleguen? ¿Te vas a asustar? ¿Te vas a atemorizar? ¿Vas a llorar? ¿O vas a decir, no, el Señor dijo voy a tener aflicción, pero que confiara, Cristo ha vencido y en Él estoy seguro? Porque Jehová es bueno y es fortaleza en medio de la angustia. Si conoces a Cristo, tienes un refugio seguro. Si conocemos a Cristo, tenemos un refugio seguro en medio de la dificultad, en medio de la tempestad, en medio del mar, en medio de lo que sea, tenemos seguridad en Cristo. Confiemos en ese buen Dios que es guerrero, que es vengador, pero que también nos trae salvación de nuestros enemigos. Amén. Ponte de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y vamos a decir, Señor, conozco que eres un Dios airado, pero también conozco que eres Dios todopoderoso y que eres bueno. Tú eres, oh Dios, un refugio para aquellos que podemos confiar en ti. Aquellos que hemos decidido llegar a Cristo y no por nuestra propia decisión, sino porque a ti te plació, Señor, amarnos y por eso te amamos. Allí en Cristo estamos seguros, Señor. Gracias por tu carácter, Señor. Gracias porque sí eres un Dios de amor, pero sí eres un Dios de ira, que vengas, Señor, la maldad. Porque sí, tú eres un Dios misericordioso, pero también eres un Dios vengador. Porque sí, Señor, tú eres bueno, pero también, Señor, castigas al culpable. Gracias porque esta certeza de quién eres tú nos da seguridad, nos da salvación, Señor, y nos da un refugio en medio de las tormentas que tenemos que vivir aquí mientras estemos peregrinando en esta tierra. Tu presencia, Señor, es nuestro refugio. Tu presencia es ese lugar seguro en el que podemos resguardarnos en medio de las tormentas de la vida, Señor. Tu presencia es el lugar en el que estamos también resguardados y hemos sido justificados y hemos sido perdonados y hemos sido libres de la ira de Dios, porque tú nos has salvado, Señor Jesucristo. Tú tomaste nuestro lugar y en ti, Señor, tenemos la victoria. Padre, ayúdanos a vivir con la conciencia de quién eres tú, para tener seguridad, para tener un refugio seguro en medio de las dificultades, en medio de la desesperanza, en medio del dolor, en medio de las preguntas sin respuestas. Tú eres bueno y eres
un refugio seguro a quienes confiamos en ti. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Te ruego por los que no te conocen, Señor. Y te ruego también que extiendas tu gracia y tu salvación sobre ellos. Y si hay una persona aquí que no conoce al Señor y que quisiera recibir a Cristo, que quisiera ser libre de la ira de Dios, porque Dios no tiene por inocente al culpable. Y si hoy no te agarras al sacrificio de Cristo, algún día vas a tener que pagarlo. Hoy Cristo se ofrece a pagarlo en la cruz, pero después te toca pagarlo a ti. ¿Y quién podrá estar en pie ante su ira? Así que si hay alguien que quisiera recibir a Cristo, este es el momento de hacerlo. Señor, gracias por tu palabra. Tú eres fiel y verdadero, y en ti podemos confiar. En ti hay salvación, en ti, Señor, hay vida. Nos regocijamos, Señor, y nos vamos tranquilos de saber que estamos seguros en ti. No importa lo que haya en el mundo, no importa cómo se agiten las olas a nuestro alrededor, estamos seguros porque tú eres nuestro guardador. A ti la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga y que esta semana podamos experimentar su refugio seguro. Bendiciones, hermanos.